compañeros maestrantes, es un placer poderles saludarles mediante este medio digital. El día de hoy vamos a comentar la estructura acerca de lo que es una entrevista, ¿no? Como bien sabemos, en algún momento o en etapas de nuestras vidas hemos implementado como que esta secuencia de preguntar o inclusive sacar interrogantes para descubrir sobre algún tema, ¿no? Esto no es ajeno a la técnica de la entrevista. En esta materia vamos a ir como que desarrollando estas habilidades y estas estructuras dentro de un fundamento epistemológico, teórico y práctico para poder abonar y construir como que esta parte de la técnica, ¿no? La entrevista es el medio más comúnmente utilizado para poder entablar una conexión con otras personas. Esto dentro de unas disciplinas humanas y dentro del campo de la salud, ¿no? La intención es buscar información y poder ir como que escarbando esta metodología para poder pues prácticamente tener la información que nosotros ocupamos, ¿no? Epistemológicamente dentro de la psicología se va estructurando como que un campo de la entrevista en cómo nosotros debemos de tener habilidades, conexiones, una visión un poquito más extensa para poder implementar una secuencia de recopilación de datos, ¿no? La entrevista entonces es la acción que hace que nosotros nos reunamos con una o varias personas, ¿no? En donde la intención es que nos veamos mutuamente, ¿no? Esto para poder implicar una comparecencia, una integración de datos, ¿no? En una secuencia de la entrevista, pues intervienen dos personas en específico, el entrevistado y el entrevistador, en el cual pues, se va implementando una secuencia de diálogos. Esto pues, en una secuencia de pareja, pero también puede ser una entrevista colectiva en donde se integren más personas, ¿no? Se debe de identificar mucho el lugar determinado en el cual vamos a estar implementando esta categoría de la entrevista y prácticamente el interés es la recopilación de los datos, ¿no? Es importante señalar que dentro de esta estructura de la psicología y cómo también se va integrando como que un marco conceptual acerca de la distribución y normas, es como que ir viendo la categoría que estamos estructurando para poder ir como que accediendo a la información. La entrevista entra como en un método de interacción directa en el cual vamos como que dando una integración donde nosotros tenemos una forma de un encuentro, esto de manera física o inclusive se puede implementar dentro de una acompañamiento digital, pero siempre es como que más importante tener una entrevista presencialmente para poder identificar comunicación no verbal, gesticulaciones, taxonomía y toda esta parte que también influye mucho en el concepto de recopilación de datos. Eh, Esta forma de encuentro y comunicación e interacción tiene la finalidad de ir viendo desde lo intrapersonal y escarbando las metodologías dentro de lo que nosotros vamos a ocupar y dentro de las ciencias pues les va a ayudar mucho a ustedes como que ir viendo disciplinas en las cuales es como que ir descubriendo, investigando e interactuando dentro de una postura que en su momento les va a ayudar bastante para ir enriqueciendo su calidad de información. La entrevista entra como una funcionalidad entonces interactiva. Posteriormente vamos a ir como que viendo estas etapas, los tipos de entrevistas, pero prácticamente es como en síntesis hablar de la entrevista como una interacción de una o dos o más personas para poder recopilar información del tema que nos agrade, ¿no? Entonces, en esta interacción, pues está una secuencia de acompañamiento con preguntas, de descubrimiento, ¿no? Inclusive es como con una formalidad fluida, ¿ok? Dentro de esta parte, pues podemos encontrar que la entrevista ayuda prácticamente a identificar estos cuestionamientos que nosotros nos planteamos y prácticamente es como que ir escarbando aquello que nos va interesando. Vamos a hablar también de que encontramos como que una secuencia a tipos de entrevistas que en su momento pues nos van a ayudar para a hablar sobre un marco metodológico. Existen muchas formas de poder clasificar estas entrevistas. Esto es dependiendo mucho acerca de la disciplina científica en el cual nosotros nos vamos a dirigir. Es también como ver esta parte del modelo teórico. En psicología vamos a ver más adelante estos modelos teóricos que nos ayudan como que a implementar y estructurar un campo más amplio acerca de las técnicas de la entrevista, ¿no?
Entonces, pues vamos a ver que dentro de este tipo de entrevistas vamos a encontrar un tipo de entrevista por objetivos en el cual nosotros implementamos una introducción acerca del objetivo que tiene nuestra entrevista. ¿No? Empezamos como que a identificar los tipos de entrevistas por objetivos, ya sea una entrevista por una investigación, una entrevista por algo pedagógico o algo que sea una función educativa, alguna entrevista clínica, ¿no? Alguna, inclusive entra mucho esta parte de la entrevista laboral en cómo también nosotros vamos a estar reclutando, vamos a diferenciar cada una de estas características, ¿no? Entonces, la entrevista por objetivo siempre marca como una disciplina. ¿Dónde vas a ir dirigiendo este canal de información y qué es lo que tú quieres resaltar dentro del contexto? Vamos a encontrar que también hay tipos de entrevistas dentro de un marco formativo o desde la estructura del formato por estructura, y esta es una clasificación en cómo nosotros vamos a ir conduciendo y llevando adecuadamente el proceso de las preguntas. En este caso, cómo vamos a ir conduciendo, vamos a ir estructurando las interrogantes y cómo también se deben como que de contestar estas habilidades, ¿no? En función a esto, pues vamos a encontrar que hay una entrevista que es estructurada o esta que es la cerrada, en donde nosotros empezamos como que a presentar en la entrevista una secuencia de cuestionario súper estructurados, ya sean preguntas que nos van a ir regalando la información que nosotros queremos pues, prácticamente indagar. El entrevistador tiene el papel prácticamente de ir como que implementando las secuencias implementadas dentro del cuestionario y no pregunta nada más ajeno a ello. Entonces, la estructurada llega como que en un formato cronológico donde va pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3 y esa secuencia es la que va como que fluyendo dentro de esta parte de la entrevista. Eh, la entrevista semiestructurada es una que prácticamente tiene como que una funcionalidad un poquito abierta. En esta modalidad pues se busca prácticamente que el entrevistador invita al entrevistado a tratar aspectos que no han quedado claros para este acompañamiento. Esto quiere decir que sí se lleva un marco estructurado, pero también se explora un poquito más allá ajenamente. O sea, a diferencia del primer tipo de entrevista, que era estructuradísimo, en esta sí se estructura un marco referencial, pero también se empieza a indagar acerca de aquello que nosotros queremos explorar, ¿no? Entonces vemos como que esta metodología muy interesante. Y está el tipo de entrevista abierta o no estructurada. Esta, pues prácticamente el entrevistador no propone temas ni hace sugerencias, sino que hace como una entablación de conexión más abierta. Este tipo de entrevista nos ayuda mucho para ir abonando y sacando la información que más nos interesa. Entonces, al no tener un formato como que estructurado, es como que una parte más fluida, más intensa, inclusive donde podamos ir como que de una interrogante sacar más preguntas dentro del momento de la entrevista. Entonces, cada una de estas partes de la entrevista pues tiene una funcionalidad y tiene un tipo de etapas, ¿no? Vamos a encontrar que dentro de estas etapas va a estar lo que es el rapport. El rapport es este primer contacto que nosotros vamos a entablar con el entrevistado en donde vamos a generar una empatía, ¿no? La empatía es como una integración acerca de la confianza, la comunicación y cómo nosotros vamos a ser muy empáticos en la realización de este clímax, ¿no? Eh, Todo instrumento metodológico necesita un rapport. Nosotros cuando acompañamos grupos siempre manejamos un rapport para que los alumnos tengan confianza y esto no es ajeno a una técnica de la entrevista, ¿no? Entonces este taller nos va a ayudar mucho a identificar cómo el rapport es súper importante para poder entablar un sistema de comunicación y también cómo que ir nutriendo estos espacios, ¿no? Eh, Cómo realizar un buen reporte, inclusive desde la empatía selectiva o desde la empatía avanzada, desde el apretón de mano, muy buenos días, mi nombre es, yo te voy a entrevistar acerca de esto, ¿no? Es como tener esta calidad humana, empezar con una frase que sea muy amable, ser claros, ¿no? Y tener como que una secuencia muy experimentada, ¿no?
Esta parte inicial dentro del rapport nos ayuda a enmarcar y a conectar con el objetivo general, en donde vamos a ir como que construyendo esta metodología. Entonces, el rapport prácticamente va a consistir en crear esta atmósfera cálida y de aceptación para que nuestro entrevistado se sienta súper cómodo, esté tranquilo, sienta que la comprensión dentro de esta entrevista va a ser mutua y pues no va a tener como que una secuencia de prejuicios o un juicio selectivo, ¿no? Entonces la construcción del rapport es súper importante para poder integrar esta parte eh, de la entrevista en el cual pues se va a ir como que intensificando en función a esta integración del contexto, ¿no? Esto como una primera etapa. Vamos a encontrar que hay una segunda fase dentro de esta etapa en donde vamos desarrollando una cima, vamos construyendo el núcleo de la entrevista, vamos con una parte intermedia dentro de todo lo que nos interesa y la tercera fase final es la del cierre, ¿no? En esta última etapa del cierre es súper importante ir como que cerrando, ir como que reflejando el contenido que nosotros vamos como que revisando y prácticamente es también ver qué elementos van a ir como que acompañando esta secuencia de la entrevista, pero que también nos van a ir ayudando, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de esta parte de los elementos vamos a encontrar que el entrevistador se va como que a conectar mucho con la persona, ¿no? Entonces, los elementos de la entrevista pues van a fluir dentro del contexto que mencioné hace un momento, dentro de la empatía, en donde vamos a compartir como que experiencias, vamos a ir como que indagando y tener esta intuición acerca de cómo vamos a llevar el acompañamiento. Debemos de tener elementos en cuanto a voz, en cuanto a posición corporal, que esto también es interesante dentro de la comunicación no verbal cuando estamos entrevistando, pero son herramientas finas que vamos a ir como que construyendo. Mantener como que esta parte del contacto visual, porque eso también llena mucha información. También como que una agilidad, evitar hacer preguntas que no tengan como una exploración en las respuestas, ¿no? Entonces, dentro de esta integración de los elementos que conforman una intervención dentro de la entrevista, pues vamos a ver que sí, es un tema súper importante, vamos viendo como que sentimientos y emociones, vamos explorando cada vez un poquito más del contexto hacia con el entrevistado y prácticamente dentro de los elementos pues también está como que esta empatía, esta funcionalidad, ¿no? A grandes rasgos pues vamos a integrar como que todo esto dentro de la entrevista con una capacidad de análisis para poder recopilar información acerca del tema que me interesa saber sobre una persona o sobre un tema en específico, ¿no? Eh, Tenemos como que elementos que debemos de cuidar, tenemos tipos de entrevistas para poder entablar esta conexión, ya sea estructurada, no estructurada o una entrevista libre. Dentro de este marco normativo, pues vamos a ir entablando todo esto. ¿Ok? Esto es en función a esta pequeña inducción acerca de la primera unidad. Vamos a ir como que desarrollando poco a poco cada una de estas habilidades y de antemano pues les agradezco mucho su atención en esta pequeña videocápsula que lleva en función a los temas que vamos a ir desarrollando dentro de esta unidad número 1. Les deseo el mejor de los éxitos. Ante cualquier cosa, pues voy a quedar siempre a sus apercibidos órdenes. Que tengan excelente día.